Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes de la materia de automatización? Vamos a iniciar esta segunda clase virtual y explicando en esta ocasión el formulario de la base de datos de la que estamos viendo para la catalogación y la descripción a detalle de una obra que en este caso viene a ser una monografía simple. Vamos a hacer un poquito de recuerdo. La anterior clase les había enviado un formulario de una monografía simple en la que tenía 3 autores, ¿no es cierto? Tenía un título que a su vez tenía subtítulos, tenía un área de edición que completaba todos los datos de una monografía común. También teníamos un resumen, sus descriptores y en fin, varios campos que se han descrito en su momento. Ahora voy a explicar este otro formulario que también es de una monografía, fíjense ustedes, tipo de literatura monografía, nivel de registro monografía, ¿no? Lo que significa que vamos al elegir el nivel de registro monografía, vamos a llenar los campos del área monográfica de esta M, ¿cierto? Todos estos campos, ¿ok? Pero bueno, vamos a explicar a detalle todo el registro que tiene este formulario. En principio, si ustedes pueden ver, acá tenemos el campo 01, ¿sí? Es una monografía que corresponde a la colección internacional. Por eso está definido como nombre de archivo el campo internacional. ¿Ya? Luego tenemos en el campo 02 un número de acceso. En este caso es nuestro número de inventario de este material que estamos procesando. ¿Ok? Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Luego tenemos el campo 03 con la asignatura topográfica de esta monografía, ¿no? Los datos pertinentes a su clasificación mediante la aplicación del sistema de clasificación DUI, luego la clasificación aplicando Cater y la asignatura librística. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí no hay problema. Y bueno, como ya les vuelvo a reiterar, se ha elegido como tipo de literatura monográfica y como nivel de registro monográfica. Bien, al definir ese nivel de registro voy a saltar directamente a esta área monográfica, ¿sí? Esta obra, para empezar, no tiene un autor personal, no tiene autores personales, pero sí tiene un autor institucional. Y fíjense ustedes, este autor institucional se refiere al autor corporativo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta monografía es una monografía publicada por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Ese es su autor institucional. Pero sabemos que por normas de las reglas de catalogación angloamericanas, toda entidad que depende de un estado se debe registrar en principio el nombre de ese estado o de ese país e inmediatamente el nombre de la institución estatal. ¿Ok? Entonces yo he registrado Bolivia, punto, espacio, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. ¿Qué hay de cosa interesante en esto? Para empezar, el autor institucional, ¿no? Sus iniciales de cada palabra de ese autor institucional siempre están en mayúsculas. El resto es minúscula, ¿sí? Conforme está en la misma monografía. Bien, esa es la forma de redactar un autor institucional. Con el título de esa obra, de esa monografía, ¿no? Entonces acá verán, he transcrito el autor de manera textual, aplicando siempre las reglas de catalogación para la descripción de títulos, ¿sí? En el campo 20 de páginas he registrado la cantidad total de páginas que tiene esta monografía. Bien, esos son los datos descriptivos en primera instancia de la monografía, ¿no? Entonces,
Inmediatamente llenados esos datos, salto directamente al área de edición. Y eso pasa casi con todas las monografías. ¿Sí? Cuando es una monografía M&M, monografía, directamente saltamos al área de edición, luego de llenar el área monográfica. Bien, ¿qué llenamos en el área de edición? Se supone que aquí pide la editorial, la ciudad de la publicación, el país, etc. Bien, vamos a ver, el campo 38 nos pide la editorial de esa monografía. Bien, revisando bien el material, deducimos que no tiene editorial. Entonces, si una obra no tiene editorial, se registra como está acá, S.espacio E. Esto quiere decir sin editorial. ¿Ya? Ahora, si tuviera su editorial y está identificado, obviamente la vamos a registrar en su campo. Perfecto. Bien, el siguiente campo dice ciudad de la editorial, ¿no? Casualmente, esta obra, esta monografía, no tiene ciudad de editorial, ¿no? La ciudad de la publicación. Por lo tanto, también se debe registrar, como dice acá, S.espacio L. ¿Qué significa? Sin lugar. ¿Sí? Las reglas de catalogación te dicen, si no encontraras la ciudad o el lugar de la publicación, hay que colocar estas abreviaturas, sin lugar. Perfecto. Seguiremos. Campo 40. País. Ok. El país de la publicación de este material. Es lógico. Si no tiene ciudad, desconocemos pues el país que se ha publicado. Eso es automático, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, en el campo 40, no registramos nada. Vacío, porque no conocemos el país. No se identifica el país en la obra. Bien. Bueno, si alguien tiene por ahí encuentra, digamos, en su material que está procesando, que el campo 41 de edición, ¿no? Sabemos a qué se refiere la edición, entonces colocaríamos el número de edición. Ya, pero en esta monografía que la estoy trabajando no tiene edición. Bien, ya analizando también la parte del contenido de este material, de esta monografía, encuentro que tiene algunas fotografías. Ya, entonces coloco la expresión fotos, punto, que quiere decir fotografías. Esa es su información descriptiva del material, ¿no? El dato sería fotografías. Esta abreviatura también está en las reglas de catalogación. Bien, pasamos al siguiente campo, al campo 43, que dice fecha de publicación. Bien, esta obra, esta monografía, buscamos por todo lado, he buscado por todo lado y no tiene la fecha de publicación. Por lo tanto, según las reglas de catalogación, cuando no hay fecha identificada en el material, debemos colocar S.espacio F. Esto quiere decir sin fecha. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente campo, al campo 44. Como decíamos, la fecha normalizada es una consecuencia de la fecha de publicación. Ya, y en este caso no tiene fecha, por eso es sin fecha. Entonces, ¿cómo podría normalizar eso en el campo 44 como fecha normalizada? Realizaría así, todo pegado, todo sin espacios. ¿Ya? S.F.0000. ¿Ok? Porque no hay fecha. En total hay aquí 8 dígitos, 8 caracteres. Entonces la fecha normalizada sí o sí tiene que existir con 8 caracteres.
Muy bien, esperemos que esta parte de edición se haya entendido. Pero recuerden ustedes, el campo 38, el campo 39, ya, el campo 43, 44, siempre debe tener información. Esa información la obtenemos del material que estamos procesando. Si no existiera, colocamos con estas abreviaturas. Perfecto. Seguimos explicando. Hasta aquí ya hemos llenado ¿qué? De este formulario, ¿no? Los campos estos de ubicación, acceso, nombre de archivo. Hemos definido sus categorías, ¿no? Como monografía a nivel de registro, por lo tanto el registro los datos del área monográfica, ¿sí? Y luego salto al área de edición y ahí lleno todos los datos pertinentes. Veamos qué tenemos más abajo. Otra vez reitero, esta es una monografía simple, común, corriente. Bien, llenados los campos del área de edición, salto directamente a llenar los campos desde el campo 62, diseminación, para abajo. Otra vez, desde el campo 62 para abajo. ¿Ya? Y en todos los formularios de todos los tipos de materiales que utilicemos, estamos obligados a llenar desde el 62, campo 62, para abajo. En todos los casos. ¿Ok? Bueno, vamos a un poquito recordar y explicar también. El campo 62 se refiere al tipo de diseminación de este material que estamos procesando. Entonces, el bibliotecario, el catalogador, cuando esté llenando el formulario, debe primero definir qué tipo de diseminación va a tener ese material. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya les decía, en la anterior clase igual, tenemos 3 tipos de diseminación para este sistema, ¿no? Hay un tipo de diseminación general, hay otro tipo de diseminación restringido, y hay un tercer tipo de diseminación que se llama confidencial. Ahí tenemos 3 tipos. El bibliotecario, cuando está llenando el formulario, está procesando ese material, tiene que decidir y registrar cuál es el tipo de diseminación que debe registrar. ¿Ya? Un ejemplo, restringido. ¿Qué quiere decir restringido? Que cuando este registro se llene a la base de datos, se llena en el catálogo, ya va a significar que esta obra está permitido para acceder, o sea, para préstamo y demás, solo a determinadas personas o funcionarios o públicos. Por eso es restringido. Ya. El siguiente campo, campo 63, se refiere a la impresión. Esta obra, físicamente yo la tengo, y es una fotocopia, en su integridad es una fotocopia anillada. No es un material impreso original, no es una monografía impresa original, es simplemente un anillado que tiene forma monográfica, que es identificado como monografía, por lo tanto, su tipo de impresión es fotocopia. Está bien claro, ¿no? La deducción. El siguiente campo, 64, nos pide el idioma del texto. Reviso el documento en toda su extensión y está impreso en un idioma digital, en un idioma español. ¿Sí? Entonces todo el texto está escrito en español. Y coloqué el idioma ES. En la norma ISO para idiomas, ustedes van a revisar en la norma ISO en Google, buscan y van a encontrar la lista de idiomas que existen en ISO, en las normas ISO, y están abreviadas, simbolizadas los idiomas. Para el español es ES, por eso está puesto ahí. Tenemos que aplicar esas normas ISO para describir el idioma del texto.
Muy bien. Luego, no, en este caso, en este ejemplo, el campo 68 de notas no tengo ninguna nota que pueda registrar. Pero ¿para qué sirve el campo 68 de notas? Es decir, hay muchas obras que tú estás registrando, estás catalogando, de pronto encuentras algo anormal en la parte física de ese material, o algo raro, o algún complemento, o alguna cosa que llame la atención de ese material, hay que registrarlo como nota, ¿no? Es decir, como una observación. Entonces acá se podría registrar las digamos, dificultades, observaciones, eh, algún detalle físico que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, a ver qué sé yo, este material tiene un empaste rústico, ¿no? O este material es en 3 idiomas, o este material tiene adjunto un DVD. ¿Sí? Entonces las notas nos permite aclarar eso. Bien, saltamos al siguiente campo, que es el campo 72 de resumen. Este campo nos está pidiendo el resumen del material que estamos procesando. Todos deben tener resumen. ¿Sí? Bueno, con esta clase de hoy yo creo que ya les voy a enviar esas diapositivas para realizar los resúmenes, la parte de condensación. ¿Sí? Ya les envío. Entonces ustedes van a leerlo, las diapositivas, van a repasar sus apuntes, porque seguramente ya han llevado esto de la materia de condensación e indización. Entonces ahí ya se estudia, se aprende todas las técnicas y metodologías para elaborar resúmenes. Pero bueno, lo que yo les voy a enviar es unas diapositivas simplemente para refrescarles la memoria de esas metodologías o técnicas. ¿Ok? Pero como verán en este ejemplo hay un resumen. Empecé a redactar el resumen, pero bueno, lleva tiempo. Por eso yo le he puesto puntos suspensivos. Todas las obras deben tener algún tipo de resumen. Bien, seguiremos. Después de llenar el resumen, voy a llenar el campo 73. Este es un campo obligatorio también, que se refiere al número de referencias. Decíamos que ¿qué son las referencias? ¿No? Cada obra, las monografías especialmente, tienen siempre al final una bibliografía que ha utilizado el autor. Es una lista bibliográfica, ¿cierto? Con todos los ítems. Entonces, lo que hacemos en esos casos es contar la cantidad de ítems que tiene esa bibliografía. ¿Ok? Pero bueno, casualmente hay muchas obras también que no tienen bibliografía. Para nada. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una obra, la Biblia, no tiene bibliografía. El libro Baldor de Álgebra no tiene bibliografía. Un libro de filosofía, muy raras veces tendrá, pero generalmente no tiene. Entonces hay ciertas obras teóricas, hay ciertas obras audiovisuales, etcétera, que no tienen bibliografía. Y cuando sucede eso, en el formulario registraríamos s.ref. Esto significa sin referencias. ¿Sí? Este campo también debe tener alguna información llenada. ¿Ok? Y ahí está. En este ejemplo, ¿no? Simplemente estamos colocando sin referencias. Pero también esta obra, en su contenido, no tiene alcance desde hasta. Ya habíamos explicado en el anterior formulario, en la anterior clase, qué significa alcance desde hasta. Campo 74, alcance temporal desde. Campo 75, alcance temporal hasta. Ya en esta obra, en este ejemplo, no tiene. Por eso los dejo vacío. Salto al siguiente campo. El siguiente campo se refiere
a descriptores, es el campo 76, descriptores. En esta celda, en este campo, debo llenar los descriptores o encabezamientos de materia que yo he obtenido producto del contenido del material. ¿Ok? Por ejemplo, para esta obra yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 descriptores. 6 descriptores. ¿Ya? Uno, como se los verá. Cada descriptor los separo por punto y coma. 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 Están escritas en letras mayúsculas. Siempre. Ya no hay una cantidad exacta de ni mínima ni máxima de descriptores. Deben entrar los descriptores que uno ve pertinente, producto de la indización. ¿Sí? Bueno, sobre la indización también hay un juego de láminas que yo ya les voy a enviar. Ya casi los tengo listos, los voy a enviar entonces después para que ustedes empiecen a recordar y a utilizar, porque también hay técnicas y métodos para la indización. Y ustedes seguramente han llevado esa materia, ¿no?, que tenemos de indización. Bueno, estos son los 3, 4, 5, 6 descriptores que tiene esta obra. ¿Ok? Bien, campo 80 y 81. Campo 80 dice categoría temática primaria, campo 81 dice categoría temática secundaria. ¿Qué significa esto? Significa que en categoría temática primaria debo registrar un descriptor o encabezamiento de materia. Y en categoría temática secundaria igual, debo registrar otro descriptor o encabezamiento de materia. ¿Ya? Bien, en este ejemplo, en este caso, salud mental, ¿dónde está? Aquí está. He copiado. El segundo, categoría temática secundaria. Atención primaria en salud. Aquí está. Atención primaria en salud lo he copiado. Pero ¿por qué primaria y por qué secundaria? Primaria, ¿qué quiere decir? Que la obra, de todos sus descriptores, ¿ok?, hay uno que es el principal, el primero que va a la cabeza. Si hiciéramos una lista por orden de prioridad, el primero lo trasladamos a categoría temática primaria. Y de esa lista, el segundo descriptor lo trasladamos a categoría temática secundaria. ¿Ok? Bueno, esto se va a explicar todavía mucho más con la práctica y va a salir rápido. Bien, ya estamos casi terminando. El siguiente campo es el campo 82, categoría geográfica. ¿Sí? ¿Cómo deducimos? ¿Cómo identificamos la categoría geográfica? Es bien simple. Revisamos el material, lo escuchamos, lo leemos, en el caso de audiovisuales, ¿no es cierto?, en el caso de impresos o artículos de revista o monografías, en fin, lo vamos a leer, ¿sí? Como ya elaboramos el resumen además, entonces ya vamos a tener una idea precisa de qué ámbito geográfico como tema está mencionando la obra. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, yo he analizado la obra, lo he hecho su resumen, etcétera, y yo he deducido que esta es una obra que esencialmente habla de Bolivia, del país de Bolivia, que esta atención primaria en salud, la salud mental, ¿no?, el tratamiento y rehabilitación que se hace a niños y adolescentes, ¿sí?, es sobre el ámbito o el escenario boliviano. Por eso he dicho, bueno, hay que colocar Bolivia, BO. Este BO es una categoría también de la norma ISO de países. ¿Ok? Entonces, BO ha salido de una lista, de la lista ISO de todos los países del mundo. Los países del mundo, sus nombres están normalizados. Están normalizados con 2 letras. En el caso de Bolivia, según la norma ISO, es BO. Por eso categoría geográfica. BO.
¿Ok? Muy bien, esos son los campos que ustedes han visto, los más, digamos, obligatorios a llenar de una monografía simple y normal. Estos son los campos a llenar en el formulario. Bien, la siguiente clase vamos a seguir explicando sobre monografías, pero esta vez quizás analíticas. Vamos a incorporar los datos para analíticas, ya, o por ahí un tipo de material audiovisual. Lo voy a pensar mucho y ya yo creo que para el martes ya vamos a tener otra clase, la tercera clase virtual. Muy bien, yo les agradezco entonces y véanlo, otra vez véanlo hasta que quede bien claro para ustedes. Con el complemento de la lectura del manual, que ya lo tienen hace tiempo, ya lo han leído, esto se les va a parecer mucho más sencillo, fácil y comprensible, que es lo que queremos lograr. ¿Sí? Antes de entrar a la práctica. Cuando nos veamos en las aulas, ahí sí vamos a hacer prácticas, pero así maratónicas, directamente. ¿Ok? Muy bien, un punto más antes de cerrar esto. Esta clase virtual se va a colocar a partir de este momento en el grupo de WhatsApp y va a estar abierta a cualquier consulta o pregunta. Me escriben al grupo y yo las voy a esperar reunir todas las preguntas hasta mediodía de mañana. ¿Ya? Cosa que en la tarde yo ya les responda a cada una de esas preguntas que ustedes me envíen hasta mañana mediodía. Muy bien, eso es todo entonces. Muchísimas gracias. Que se cuiden mucho.